Hola a todos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren hoy 12 de febrero del 2024. Hoy Nancy Flores de Contralínea se arriesgó a revelar esto al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Adrián Alcalá, que es tapadera del PRIAN y de ellos mismos que usan el dinero público para darse sus tremendos lujazos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que debería ser un tema de investigación el hecho que en 36 años se realizaron reformas donde desaparecieron el interés público. El presidente AMLO también acusó a funcionarios públicos que están bien atendidos con tarjetas, sueldos elevados y viáticos, por lo que su objetivo es quitarlos del poder, porque ni las instituciones de transparencia denunciaron estos privilegios. A continuación con el video. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea tuvimos acceso al informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación sobre esta fiscalización que se hizo al Instituto Nacional de Transparencia. Y entre otras cosas se encontró que en el ejercicio fiscal 2022 los 7 comisionados activos en ese momento habrían incurrido en algunas presuntas irregularidades por 1.4 millones de pesos de presupuesto destinado a gastos de representación, que son estas comidas que les paga el pueblo de México, y también en viajes al interior de la República y también al extranjero. En este sentido, nada más voy a referirme a un caso, el caso del comisionado presidente actual, que es Adrián Alcalá, y ahí se encuentra la auditoría, entre otras cosas, que por estos gastos de representación hay pues algunos gastos que se cubrieron con la tarjeta American Express en cantinas. Estos son montos que van de 3,000 a 4,500 pesos, y nosotros entrevistamos al presidente del INAI, Adrián Alcalá, pues para preguntarle sobre estos gastos, y él dice que no tenían ninguna prohibición de acudir a ciertos lugares siempre y cuando no consumieran alcohol. Asegura que en su caso no se consumió alcohol pese a estos montos. Entonces, presidente, preguntarle, porque estas revelaciones que hace ahora la Auditoría Superior de la Federación se suman a casos como el del gasto con esta tarjeta American Express que se hizo en su momento en un table dance por el entonces comisionado Oscar Guerra Fort, y pues estas tarjetas fueron canceladas apenas después de que Contralínea reveló esta situación. Usted ha mandado ya una iniciativa para reformar, más bien para extinguir este tipo de organismos autónomos que, lejos de garantizar derechos, pues empiezan a comportarse de esta manera. Preguntarle, presidente, su respecto en este contexto de la reforma y sobre todo de las campañas que buscan pues decirnos que institutos como el de la transparencia son fundamentales y sin ellos se va a caer el país. Bueno, pues ya conocen mi opinión. Todos estos organismos, la mayoría de ellos, los crearon en el periodo neoliberal, cuando se tomó por asalto el gobierno y se puso el gobierno al servicio de una minoría, delincuentes de cuello blanco. Necesitaban que el gobierno, de manera descarada, sin límites de ningún tipo, estuviese al servicio de sus intereses. Y eso fue lo que padecimos durante 36 años. Es que es gravísimo. Lo que pasa que, como fueron cómplices la mayoría de los medios de información,
Estas cosas no se difunden, no se dan a conocer, porque los medios eran parte de esta red de componendas y de complicidades. Pero es gravísimo que en nuestro país, en 36 años, se hagan reformas a la Constitución General, a la Carta Magna, solo para legitimar el robo, la corrupción, en contra de la mayoría de los mexicanos. Si se hace una revisión de todas las reformas, una por una, desde 1983 hasta el 2018, y esto debería ser un tema de investigación en las escuelas de Derecho, de Ciencia Social, en las universidades, se van a encontrar cómo desapareció el interés público, que debe estar en el espíritu de todas las leyes. Y se estableció el predominio del interés particular. Entonces, para llevar a cabo toda esta operación de convertir lo público en privado, crearon una estructura, un andamiaje paralelo al gobierno legal y empezaron a hablar de las nuevas políticas públicas, la transparencia, el no permitir la preponderancia de un actor en el comercio, la economía, el no permitir los monopolios, pues. Para eso había que crear un organismo. Y así, como se consideraron monopolios a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, había que crear organismos autónomos para darle el mismo trato y en la mayoría de los casos un trato más destacado a las empresas particulares, tratar mejor a Shell que a Pemex, tratar mejor a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad. En el asunto de las comunicaciones hicieron todo un escándalo de que se iban a democratizar los medios de información, que no iban a haber agentes preponderantes o monopolios, y todos los que habían ido a estudiar al extranjero estas nuevas políticas públicas se presentaban en los programas de radio con Aristegui, los que estaban de moda en ese entonces, hablar tanto de la transparencia como del combate a los monopolios en la comunicación. Crearon pues todas estas oficinas costosísimas y todo fue una simulación
porque si se hace una revisión después de años de haberse fundado todas estas oficinas sobre su aporte, si hay transparencia, si hay menos control monopólico en los medios de comunicación, pues vamos a encontrar que está igual o peor. Sigue lo mismo. Y sin embargo, no dejan de ser muy costosos, onerosos, y los servidores públicos están bien atendidos, funcionarios, no servidores, con sueldos elevadísimos, viáticos y todo esto, ¿no? Tarjetas para ir a restaurantes o bares. Entonces, todo eso queremos quitarlo. Desde luego, pues no les gusta pero el Instituto de la Información nunca vio nada de la corrupción que imperaba, nunca. ¿Conocen ustedes alguna denuncia? Al contrario, eran y siguen siendo tapaderas. Entonces, hay una iniciativa ahora para que dejen de existir todos esos institutos fachadas y que esas funciones las cumpla el gobierno como es su función constitucional, que lo que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones para medios de información, pues tenga que ver con la Secretaría de Comunicaciones, que todas las oficinas de regulación del sector energético pues estén en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad o en la Secretaría de Energía, que la transparencia pues esté en la Secretaría de la Función Pública o en el Poder Legislativo, en la Auditoría Superior de la Federación o en la Fiscalía General de la República. Claro que hay instancias para actuar. En ninguna ley se dice que está permitido robar. En ninguna ley se dice que se puede ir a un bar y utilizar dinero del presupuesto público, que es dinero del pueblo, y no les pasa nada. Por lo mismo también, porque llega el Poder Judicial y Lainez dice no. Su Alteza Serenísima Lainez
dice no. Por eso queremos llevar a cabo esta reforma y va a depender de los ciudadanos. Quieren que todo esto continúe, bueno, pues que lo sepamos cuando se lleve a cabo la elección, porque esta elección próxima es al mismo tiempo un referéndum, un plebiscito. ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate, ¿no? ¿Quieres que continúe la transformación? No, no quiero, porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco. Y nada más para puntualizar, presidente, usted decía que sirven como tapadera de la corrupción. En realidad también sirven como tapadera de su propia corrupción, porque ni siquiera investigan este tipo de gastos. Algunos hallazgos que trae este informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación es que pagaban con esta misma tarjeta American Express hasta sus súper, sus medicamentos, en fin, y todo esto solo fue practicado a los 7 comisionados, o sea, ya nos imaginaremos si se revisaran más áreas. En otro tema, presidente, ahora que estábamos viendo el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se hicieran públicos todas las documentaciones que tuviera la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el malware Pegasus. En ese sentido, la Corte dijo que este malware se había adquirido en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que ellos estaban comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, porque supuestamente pues tienen un afán de que esto se conozca, porque el software fue usado para espiar a enemigos políticos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, etcétera. Pero aquí preguntarle, presidente, sobre esta posición facciosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de simular esta especie de transparencia con claros fines políticos, cuando en realidad no fue Enrique Peña Nieto quien adquirió por primera vez este malware. Fue Felipe Calderón Hinojosa en el momento en el que al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de toda esta plataforma México estaba Genaro García Luna. Y es una postura facciosa porque claramente pues no se refieren de nueva cuenta a el poder que adquirió García Luna en aquel sexenio, que también hacían espionaje político, y pues ya sabemos que no es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa para de alguna manera encubrir lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, su opinión al respecto, y nada más para que no digan que esto es información falsa. Nosotros tuvimos acceso en 2011 a estos contratos, que son los originales o los primeros contratos de Pegasus. Están fechados los primeros de ellos en 2010, y en ese sentido pues aquí están las pruebas de que fue Felipe Calderón, y también pues en contubernio, ya sabemos, con Genaro García Luna. Pues yo pienso que hay que entregar todo eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno, no ocultar nada, entregarlo todo. Le vamos a pedir a Pablo que venga y quien hable de eso y de todo lo que ha hecho la Oficina de Inteligencia Financiera durante nuestro gobierno. Además, falta que nos diga
cómo va la devolución de bienes que los jueces en Florida le han entregado a México, al gobierno de México, que eran de García Luna. García Luna. Y hay bastante información. Que hable de todo, de información de las cuentas, porque todos estamos expuestos. ¿Cómo se llama el principio? Personas políticamente expuestas. Políticamente expuestas, de nosotros, del presidente, de su familia, a lo mejor también los periodistas, de los machuchones, los ministros, que nos hable de cómo están los manejos de cuentas, de García Luna, de los expresidentes, de una vez todo. Eso es lo que está pidiendo la Suprema Corte. Sí, falló la Suprema Corte. Ah, no, hay que cumplirles. La semana próxima. No, esta misma. Se puede preparar. Vamos a dejarlo para el jueves. No, vamos a Acapulco el jueves, el viernes. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, Nancy Flores de Contralínea también exhibió a Felipe Calderón luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos sobre la compra de software espía Pegasus. AMLO llama a entregar todo lo que haya de información sobre su gobierno, incluida la de sus familiares. También instruye a Pablo Gómez, titular de la UIP, que hable también de todo lo que ha hecho la Oficina de Inteligencia Financiera durante el gobierno del presidente AMLO y la devolución de bienes que en Florida le han entregado a México, que eran de García Luna. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente día.